Mi calculadora ahí. Ok, entonces, ya terminé digamos lo que yo llamaría la solución, el formulario. Me quedan tres casillas ahí vacías, ¿sí? Que es la que voy a ver hoy, ¿sí? De la distribución de Weibull. La idea cuál es, la primera casilla es, identifica la distribución, o sea, la uniforme, la normal, la triangular, ¿sí? Divide en dos, la exponencial y la última que vimos que fue la de Weibull, ¿sí? Y la columna, pues es la función de densidad que pues nosotros no la aplicamos mucho, pero más adelante la pueden necesitar. Y la que más utilizamos es la probabilidad acumulada. Y yo, pues veníamos utilizando dos símbolos, uno que era f de x minúscula para la densidad, ¿sí? Que es la línea, ¿sí? Y f de x mayúscula para la probabilidad acumulada, que es el área, ¿sí? El área hacia la izquierda, ¿no? Y más adelante van a dar cuenta que en la medida que uno va avanzando, pues ya no lo nombran como f de x, sino como phi de x, ¿sí? La letra griega phi. Esta es la inversa, entonces la inversa es lo contrario, me dan la probabilidad y yo tengo que hallar ¿qué? X. Y aquí viene la media y aquí viene la varianza. Entonces acá, para ver dónde íbamos, entonces supongamos este caso. Creo que este no lo hicimos, ¿sí? Entonces, me preguntan que hay dos preguntas A y B, ¿sí? Entonces, si la pregunta B es la probabilidad de que X sea menor que 75, ¿sí? Ahí dice la confiabilidad, ¿sí? Entonces, la probabilidad que algo se ocurra antes del día 75, la hora 75. Me dan un alfa de 2 y me dan un beta de 5. Como este es mayor que 1, entonces hay una curva. Si fuera menor que 1, sería una exponencial, como una exponencial, ¿sí? En todo lugar. Listo. Entonces, ¿cuánto le dio? 10. Ochenta y 89,46. ¿Sí? Entonces, ahí está la fórmula es muy sencilla. Entonces, este sería igual a 1 menos e a la menos, el x vale 75 y el delta vale 50 y elevado a la 2. Entonces, sí creo que lo tengo resuelto. Buenos días. Entonces, eso da 89,46%. Entonces, si yo pongo aquí el 75, este eje va sobre X. Entonces, esta parte vale 89,46, que sería todo esto. Este pedacito en azul, el complemento, bueno, ¿esto da qué? 10,54. 10,54. ¿Qué sería la probabilidad de que qué? De que sea. Ahí, ¿ya? Pero aquí también se aplican los rangos, sí, claro. ¿Sí?
Entonces simplemente hallamos el mayor y le restamos el mínimo. Era repaso ahí. Con el mismo alfa y el mismo beta. ¿Sí? Pasa, ¿sí? Y me hacen esta pregunta. ¿Cuánto vale X? ¿Sí? ¿Cuánto vale X? De tal manera que la probabilidad que sea menor que X, ¿sí? ¿Valga cuánto? 65. ¿Ya? Entonces, ¿qué dato tengo? Tengo que f de X menor igual a 0,65. Tengo que alfa vale 2 y que beta vale 50. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Qué toca hacer? Entonces, 0,65 sería igual a ¿qué? A lo 1 menos C, ¿sí? A lo menos X sobre beta, ¿sí? Elevado. Ah, pero beta sabemos cuánto vale. Beta vale 50. Elevado a bueno. Queda menor que 75, ¿no? Que si esta área vale 89 en 75 y yo la hago más pequeña, ¿sí? Se va a correr a la izquierda, ¿no? Es un detalle, pero siempre sirve tener eso en cuenta, ¿no? ¿Cuánto le dio Meli? 58,23. Entonces, haciendo todo el despeje, pasando este para acá, ¿sí? El uno para acá, pasando el negativo. Después le sacamos raíz, ¿sí? Y al final multiplicamos por 50. Entonces, pues ahí tengo todo el despeje, ¿ya? Y me queda aquí, la fórmula genérica me queda que ¿qué? X es igual al beta, que multiplica a la raíz en alfa, ¿sí?
de menos logaritmo de 1 menos el valor de la probabilidad. Para seguir poniendo aquí mejor. Falta un paréntesis acá. ¿Ya? Alguien puede decir, profe, le van a sacar la raíz a un número, sí, pero como los logaritmos naturales entre 0 y 1, ¿sí? Dan negativo, pues el negativo, ¿qué? Se va. ¿Ya? Listo. Y al final, entonces, ¿cuánto valdría X? Pues valdría, ¿cuánto le dio? 51, ¿cuánto lo tengo allá? 51 puntos. Entonces, ¿sí lo tengo? ¿Cómo lo leo? La probabilidad que sea menor que 51,23, ¿sí? ¿Es de cuánto? Del 65%. Y la probabilidad que sea mayor es del 35%. ¿Sí? ¿Sí? Oh, porque estas son unidades, estas son porcentajes. Sí. Bueno, este pedazo valdría 35. Ok. Porque sí, no lo tengo la diapositiva, pero sí, hagámoslo así rápido, ¿sí? Y le dice que esté entre 47 y 75, ¿qué tengo que hacer? La probabilidad que sea mayor que 47, pero sea menor que ¿qué? 75. ¿Qué hay que hacer? Igual que lo hicimos en la triangular y en la exponencial y en la ramificación. Ah, yo primero cuál, que ya lo tengo, ¿sí? Entonces, hallaría la probabilidad de que X sea menor que 75, que ya lo tengo allá, 0,8946. Y ahora tengo que hallar ¿qué? 47. ¿Cuánto le dan 47? 58,77. 58,77. ¿Y la diferencia? 67. ¿Y la diferencia? Entonces, este pedazo valdría 30,79. Listo. Bueno, les dije que quedaban 3 casillas para llenar en la tabla, ¿no? Que era la inversa. ¿Sí? Listo. Que toman las fotos ahí. ¿Preguntas? Ahí no. Listo. Y estas son las dos fórmulas para la media y para la varianza. ¿Sí? Pero cuando llegué ahí, pues encontramos algo novedoso. Que no sé si lo hayan visto en alguna otra materia. ¿Sí lo vio o no? ¿No? Pero resulta que en la definición de probabilidad de huecos, yo igual a un beta por un alfa, por una, esto es una T, uno menos. ¿Ya? Esta cosa se llama
la función, ¿ya? La función gamma. Digamos en las calculadoras, la Hewlett Packard, sí, las 48G, y las Tesas, sí, sí, yo tuve la 48G, sí, traía la función gamma. Eso es lo que estaba mirando a ver si en la calculadora que, sí, tenían ahí. Entonces acá, no voy a salir de acá, ¿no? ¿Sí? El Excel sí trae la función gamma, ¿sí? Pero no es, ojo, bueno, perdón, es una función, no es una distribución, ¿sí? O perdón, es diferente a la distribución gamma, ¿sí? Entonces, esto es como si fuera un logaritmo, como si fuera una E, ¿sí? Entonces simplemente uno coloca aquí gamma, ahí aparece, ¿sí? Y él me pide el valor de X, entonces le puedo decir gamma de quién, de 35, y él me dice, uy, da un valor grandísimo, ¿sí? Pero si le digo igual gamma de un número pequeño, 5, ¿sí? Entonces me dice que vale 24, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sacamos el gamma? Es un poquito complicado, pero no es tan complicado. Antes de voy a hacer una cosa. Voy a dejar esto aquí. La varianza sería beta al cuadrado sobre alfa, que multiplica a 2 veces la gamma de 2 sobre alfa menos 1 sobre esta, y multiplica a, también se pronuncia como tau, ¿no? Y 1 sobre, cierro acá, paréntesis, cierro esto lo llevo al cuadrado. Ok, entonces, ¿ya? Sí. Ahora todo esto acá. Lo primero que digamos, algunos tips es que si uno le da de uno, ¿vale cuánto? Uno, ¿sí? Esa es la primera que uno se aprende, ¿ya? Pero también hay otra que dice que el gamma de un medio, el 0,5 es la raíz de pi, ¿sí? Bueno, ok, ¿ya? Pero la otra es de que la función gamma de n más 1 es igual a ¿quién? A n factorial, ¿sí? Siempre y cuando n sea un número ¿qué? Natural. ¿Y los naturales cuáles son? Los enteros positivos. Empezando en, ¿sí? ¿Sí? Empezando en 1, ¿sí? Empezando en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Listo, profe. Entonces, si me sale, por ejemplo, si esto es cierto, entonces, eh, gamma de 5, ¿cuánto vale? No, no.
No. Yo pensé que entonces, no. No, porque el 5 hay que escribirlo como ¿qué? 4 más 1. 4 más 1, ¿sí? Entonces, de 5 sería 4. Y Pero gamma Y si yo le digo, dale, pongo otro ejemplo acá. Y si le digo gamma de 27 sería igual a ¿qué? A 26 factorial. Ahora sí que gamma de 0 no existe. no. pero deberíamos tener en cuenta el cero como número natural. Es que esto más o menos la función es así. ¿Sí? Aquí de 0 a 1 viene de arriba, cae acá y vuelve otra vez. ¿Sí? ¿Ya? Y es una función continua. Estática en 0. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno. Eso sería el tau Sí. 0. Infinito. Sí, es bien. Pero yo lo que estoy, pero el problema de esta fórmula, ¿cuál sería? Los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, todos los alfa han sido ¿qué? Alfa 2, alfa 5, alfa 1, ¿sí? O sea, entonces, si, bueno, si es 1 no hay problema porque 1 sobre 1 me daría ¿qué? 1. Entonces yo sé que gamma de 1 vale ¿qué? 1. El problema es que si este vale, bueno, y si vale 2, ¿sí? Pues aquí ya lo tengo, ¿sí? El problema es si alfa vale ¿qué? 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, si vale 5, sería alfa, gamma de ¿qué? De un quinto. Y un quinto no es un número ¿qué? Natural, ¿ya? Entonces, cuando nos toca eso, entonces le toca recurrir ¿a qué? A la integral. Y la integral es x de n menos 1 de a la menos x, bueno, gamma de n, ¿no? De n menos 1 de e a la menos x en dx desde 0 hasta infinito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, que la otra cosa que yo estaba mirando en su calculadora era si tenía la función ¿qué? Integral, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, háganme un favor, voy a trabajar con el que está ahí. Entonces, ¿cuánto daría el de 4.2? ¿Sí? Entonces, el de 4.2, perdón, entonces no lo vamos a hacer hasta infinito, sino hasta un número grande. Entonces sería integral de ¿qué? De 0 a 100, ¿sí? Yo la prueba y la hice con 0 a 100, de 0 a 200 y la verdad, pues, la variación era muy poca, ¿sí? Entonces, ¿ya? ¿Tiene la calculadora? Sí. Bueno. Y ahí arribita está la integral, ¿sí? Está x a la n, ¿sí? Está x a la potencia y está e a la potencia también en el teclado, ¿sí o no? Entonces sería de 0 a 100 de x a la ¿qué? Aquí está 4,2 y me tocaría ¿qué? 3.2, ¿sí? Que multiplica ¿qué? A e a la menos x, ¿sí? Así se escribe, por de cuando uno le hace esto, él le pone aquí un cuadrado, le aparece la de x y le aparece una celda acá y una celdita acá. No sé si la calculadora del celular trae esas funciones o también comprar un celular de 300,000 pesos. Ah, por favor, tenía el iPhone. ¿Sí? O traen el Excel, ¿no? No trae el celular, no trae el Excel, ¿no? Si fuera el Excel sería muy chévere porque haría igual gama y lo saca. Así es. Creo que se trabó la. Sí, la que. No, es la quieta, es la quieta, es la quieta. Dura más o menos, no, esa parte sí, dura más o menos como 15 segundos, 20 segundos. No, tampoco. ¿Sí? Bueno. Donde trae y pongo 4.2 o pongo No, X no, ¿cómo así? ¿Tiene, encontró la función gamma? No.
Porque la resta O sea, de... ese 4.2, ¿cuánto se Acá aquí está. Es que es n menos 1. Pero llevamos Sí, sí, déjala aquí. la mitad en parcial. No, 10 minutos no. Pero ya... Porque escoger el ¿Cómo? el límite es 100. O eso de que, Porque así lo hace más rápido. ¿No? o sea, puedo utilizar siempre sí. Sí, sí, sí. Pero 7,75. Llegamos la rama de... Sí, 7,75. Sí, no, eso sí lo hice con ese número porque tengo el valor acá. Quedó bien. Pero lo hizo con qué? Con Excel. En la celular. Ah, bueno. ¿Ya vio? Bueno. Y eso yo. Ah, bueno, igual del. Para que me la ¿Qué le pasó, Yanli? Carol, ¿está pensando? Claro que 7.75, sí. Y listo, ¿ya? Entonces hagamos la otra prueba que está ahí con ese número, de 7.4. Entonces sería integral de 0 a 100 de x. Aquí sería 7,4 menos 1, sería 6.4 de a la menos x de x. Hay una celdita ahí en la calculadora que es, así está, ¿cierto? A la tal, y hay otra que dice x. Sí. Y la otra sería la integral así está. A contabilizar el tiempo, ¿verdad? Bueno. Los valores de alfa generalmente son pequeños, ¿sí? Porque, allá le voy a mostrar una gráfica más adelante. Cuando es menor de 1, pues esto tiene esta forma, ¿sí? ¿Sí? Cuando es menor de 1, el alfa. Y cuando es igual a 1, es exponencial, ya lo había dicho, y cuando el alfa es mayor que 1, entonces él empieza a tomar estas formas. ¿Sí? Entre el alfa sea más grande, tiende a ser una normal, o sea, tiende a ser simétrica, pero sin llegar a 0. Y cuando está en 1,5 algo así, viene por acá. ¿Qué pasó? ¿Ya terminó? Después de 3 horas, 2 minutos. Bueno, ¿sí les salió? ¿Cuánto lleva? Ya. Ya, 10. ¿Cuánto? Minuto 10. Minuto, ¿y la suya? Minuto 10 también. Un minuto, Ah, 2 por ahí. Es la demostración de que los tiempos de espera son subjetivos, ¿sí? 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 No, uno es, mire, imagínese cuando entró el internet acá, que era con el cable del teléfono, ¿sí? Yo creo que no había nacido. Descargar entrar a una página, más o menos era 5 minutos, entrar. Entonces, acá, listo. Regale un valor de alfa, pequeño. 4. Entonces, el alfa vale 4, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, yo le voy a decir, hallemos la media. Entonces, la media y un beta, así cualquier número, 250. Entonces, mu sería igual a ¿qué? 250 dividido en 4, ¿cierto? Por la función gamma de ¿quién? De un cuarto. Pero, pues un cuarto vale ¿cuánto? 0,25, ¿cierto? Entonces, ahí yo entraría ya el valor de ¿quién? De 0,25, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto daría? ¿Integral de qué? De 0 a 100, ¿sí? ¿Ya? Eso era infinito. 0 a 100. 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 0 a 100
Pero es que la calculadora trabaja mejor con el 100. ¿Sí? Entonces, de 0 a 100, ¿sí? ¿De quién? De X a la ¿qué? ¿De cuánto? Menos punto 25. No, 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 no. No, porque es 0,25 menos ¿qué? Ah, cero. Menos 1. Entonces, daría positivo o negativo. Menos 0,75, ¿cierto? Por E a la menos X. E a la menos X, ¿de qué? De X, ¿ya? Bueno. ¿Te le dio? Le dio error, ¿cierto? Va. En el Excel sí le va a dar el número. Sí, pero en la calculadora le va a dar ¿qué? Error. Entonces, ¿ya? No acepta negativos ahí, ¿sí? Va. Entonces, le queda una fórmula que no la he tocado todavía. Y es esta. ¿Sí? Entonces, esa fórmula dice que la función gamma de n más 1 es igual a ¿qué? A n por quién? Por la función, queda como una raíz. Pero con la función gamma, ¿de quién? De n. Y ese es el concepto del factorial, ¿sí? El factorial de 7 es ¿qué? 7 por el factorial de 6, ¿sí? ¿Sí? El factorial de 15 es ¿qué? 15 por el factorial de 14, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, voy a despejar esto, ¿sí? Entonces, A de n sería igual a ¿qué? A esta función gamma de quién? De n más 1 sobre ¿qué? Sobre n, ¿sí? Alguien puede estar pensando, profe, ¿por qué no puso esta fórmula directamente? No, porque digamos esta es la que es estándar, ¿sí? Entonces acá, yo voy a hacer lo siguiente. Si aquí me voy a meter en un ¿qué? Si este es menor que 1, ¿sí? Cada vez que haga la operación, el número me va a dar ¿qué? Negativo. Entonces voy a decir lo siguiente. Estado de 0,25, ¿sí? Me voy con eso, ¿sí? Ese sería igual a ¿qué? Estado de 1,25, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre 0,25, ¿ya? Y esta sí la podemos encontrar. Entonces, ahora sí, hágame por favor, hállame el estado de ¿qué? De 1,25, que sería igual a ¿qué? A integral de 0 a 100 de x a la 0,25, porque es esta menos 1, ¿sí? ¿De quién? De e a la menos x de x. No me noto, ¿sí? Entonces, mientras pasa el minuto, entonces voy a resumir acá. Esto es cuando n es ¿qué? Mayor que ¿qué? Sí, bueno, ¿ya? Y esta de n, ¿sí? Cuando n es menor que 1, ¿sí? Profe, cuando es igual a 1, pues a 1 no metan en la calculadora. ¿Esa da cuánto? 1. Y cuando es menor que n, ¿sí? Perdón, cuando n es menor que 1, entonces sería ¿qué? 1 sobre n, ¿sí? 1 sobre n, oye, por
la integral de 0 hasta infinito de x elevado a la ¿qué? A la 1 Ah, a la n. A la n más 1 menos 1. O sea, elevado a la, ¿qué? La menos x. ¿Ya? Y ahí tienen las dos fórmulas. ¿Sí? ¿Cuánto le da? ya, Sigue sigue pensando. pensando. Sigue pensando. Un minuto, 2 minutos. Háblele. Sí. Está bien. Sí. Dígale. No. Dice la tesis de la maestría era una simulación. Entonces, cada vez que hacía una prueba, el computador duraba más o menos de 45 a 1 hora haciendo toda la simulación. Ya. No, pues eso era toda la noche ahí dándole. Entonces ahora sí, hagámoslo ahora con x igual a 2. No, ahora hagámoslo con x, sí, con x igual a 2.5. A ver. ¿Te quedó? De verdad. Ya, 3. ¿Qué lo hicieron en Excel, cierto? Sí, a 3.72. Lo hago una calculadora de celular y dice operación no se. Ah, pero ¿tiene la función gamma o No, pues integral. Creo que con integral? Pero hice varias pruebas. Andrea, Ah, ¿está pensando? 0.90. Mira, en Excel cuánto tiene que... 0.964, pero si quieres de 3. Si tú es que hay que dividirlo en. Voy a hallar el de 0.25. 0.9064. De 0.25 da 3.62. Y el que están haciendo ustedes en la calculadora es el gamma de 1.25. Da 0.90. Y ahora cojo el 0.90 y le divido en 0.25 y da 3.50. 0.9064. Sí, sí. El de 0.25, ¿no? Ah, no, perdón, el de 1.25. Y el de 0.25 da 3.65. ¿No? ¿Será que da? ¿Alguna terminó? No. ¿Siguieron? 5 minutos. Aquí tiene alguna incidencia si hay otras operaciones antes. Pagarle volver la... Tampoco. Era. ¿Ya? Nada. 90.64. ¿Cargó? ¿Cuánto duró? Dame a 5 minutos. Yo creo que toca para pasar traer dos calculadoras, ¿sí? Entonces, una ahí la ponen a trabajar y la otra siguen trabajando con la otra. Listo. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Está claro? Sí. De todas maneras, esta también sirve para cuando n mayor que 1, ¿no? Que se mantiene la regla. Esta sí exclusivamente para qué?
para n mayores que 1. ¿Ya? Porque aquí yo puedo poner, esta me sirve para 0.25, para 0.78, para 0, ¿sí? Pero también me sirve para 8, para un número grande, ¿sí? Entonces, si este vale 9, pues esto sería, aquí lo hago de 9, ¿sí? Y acá lo divido, ¿sí? Ok, Eso da, ¿sí? Listo. Bueno. ¿Cuánto tienes que dar? pero es fácil. Entonces, el de 0.25 da 3 puntos, ¿qué? 62. Y el de 1.25 da 0.9064. Si yo divido este en 0.25 me da 3.62. Uy. 3.60. ¿Listo ya? Ah, bueno. El de... Yo le puse el 0.25. ¿sí? Le salió con número. No, es que yo le hice la de 1.25 y lo puse. Ah, le puse el 1 sobre ella. Listo. Bueno, yo lo había hecho con otro número, de todas maneras ahí queda en la diapositiva, ¿sí? Lo he hecho con 0.2, ¿sí? Ok. Pero creo que la esencia es esto, ¿sí? Si el número es menor que 1 es dado de 0.2 más 1 sobre 0.2. Listo. Y ahí está el resumen de la... Entonces ya ahora sí está la tabla completa, ¿sí? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 distribuciones, ¿sí? Si el semestre tuviera más tiempo, ¿sí? Pues alcanzaríamos a ver estas. La beta, la gamma, la logarítmica normal y la de L. Sin embargo, cuando uno ve proyectos, pues por allá aparece la función beta, ¿sí? Que se aplica a los tiempos de duración de un proyecto, ¿sí? En el sentido que un proyecto de 24 meses, ¿sí? Por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿sí? Es la secuencia de ¿qué? De muchos procesos, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, topografía, diseño, cimientos, ¿sí? Mampostería, acabado, ¿sí? Entonces, cada uno de esos se comporta estadísticamente y cada uno influye para asegurar 2 años antes si el proyecto se entrega o no se entrega ¿qué? A tiempo, ¿sí? Entonces, en esto, pues, realmente se ha avanzado, ¿sí? En los ingenieros civiles aplican, ahí se aplica mucha estadística. Entonces, acá, eh, bueno, aquí estaban las famosas discretas, ¿sí? Que son barritas, ¿sí? Y las continuas son áreas, ¿sí? Son áreas. El comportamiento de beta es más o menos así, ¿sí? Parece también una waveboard, ¿sí? Solamente que en unas partes ella empieza como a dispararse, ¿sí? O sea, llega un momento que en vez de empezar a bajar, empieza ¿a qué? A subir, ¿sí? En algunos casos especiales. La waveboard la iba... perdón, la waveboard, pues la acabamos de ver, pero si yo quería mostrarles esto, ver aquí, yo aquí hablaba de alfa y beta, ¿sí? De alfa y beta. Pero fíjense que en algunos libros trabajan con quién, con lambda y con, ¿sí? Y aquí trabajan con K y con mu, ¿sí? Todo es válido siempre y cuando en la gráfica le coloquen que ¿qué? Que beta es la de escala y esta es la de ¿qué? La de forma, ¿sí? Entonces, si yo miro acá, ¿sí? Veo que estas dos tienen un comportamiento o uno o menor que ¿qué?
que 1. Entonces me tocaría buscar, ¿sí? ¿Cuáles son estas dos? Y deducir qué es el de forma y cuál es el de qué. El de escala. Independiente si utiliza la beta, el alfa, la K, lambda, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? En ese caso, profe, la escala sería el mío. O sea, Le miramos acá mejor. Todas tienen, perdón, aquí hay una verde, una morada, una como roja, una azul y otra como ahí, ¿cierto? Todas tienen, esta y esta tienen forma ¿qué? O sea, tiene esta forma. O sea que el beta es ¿qué? Mayor que ¿qué? Que 1, ¿sí? Y esta que viene así, ¿sí? O es 1 o es ¿qué? O es menor que 1, ¿sí? Entonces, en este caso, vean, esta vale, K vale 0,5 y bueno, aquí todas las lambdas valen 1, ¿sí? Esta vale 1, ¿sí? Vean, que aquí esta. Esta, que es esta, es una exponencial, ¿sí? Y aquí esta vale 0,5, 1,5 y esta vale 5. Entonces, la K sería ¿quién? ¿El alfa o el beta? No, el alfa. Porque cuando el alfa es menor que 1, la figura ¿cómo sale? Sí. Cuando es igual a 1, queda como una ¿qué? Como una exponencial, ¿sí? Y cuando este es mayor que 1, tiene esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se lo dejaron quieto y este lo cambiaron, ¿sí? Pero K1,5 y K5 me están diciendo que esto forma un ¿qué? Un nodo, ¿sí? Como de hecho ahí sí está, una montaña, ¿sí? Que es la verde y la puse, ¿sí? Y acá, ¿sí? Estas dos tienen bueno, aquí sí viene alfa, y aquí no es beta, sino teta, ¿sí? Que es y acá viene con K y con mu, ¿sí? así es la de forma, profe. La negra. La negra. El 0,5. Aquí hay un 0,5. Colorismo de bien. A ver, No, pero mire esta está en verde, ¿sí? Esta creo que se distingue bien, ¿sí? ¿Sí? Si esta tiene esta fórmula, ¿qué podemos decir del alfa? ¿Qué mayor? Tiene que ser mayor que 1, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, aquí me dice que mu es igual a ¿qué? Si este fuera el alfa, no tendría esta fórmula, sino tendría ¿qué? La fórmula. pues esa vez se fue también con la negra, ¿cierto? Entonces, para mí, este K sería ¿qué? El alfa. Y la mío sería ¿qué? La beta, la escala, ¿sí? Y aquí, pues, no sé por qué pone mío, porque realmente esta no es la media, ¿sí? Entonces, y acá, ¿sí? Entonces, si esta es alfa, entonces aquí quedaría K igual a 1 y aquí también K igual a 1 y serían las dos, ¿sí? Listo. Le paso ahí. La gama, ¿sí? También trabaja con dos valores, ¿sí? Pero es muy parecida a la quién, a la wave, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿cuál es la función de esta? La función de esta es que cuando uno va a hacer un estudio de mercado, una investigación, ¿sí? Las distribuciones no siempre van a ser normal o triangular, ¿sí? Entonces, acá uno tiene que mirar cuál es la que más, en el muestreo que uno haga, tiene que mirar cuál es la que más se quede, la que más se asemeja. Y esta es la gama. Y esta es la logarítmica normal, ¿sí? Que es, pues se utiliza mucho porque es la que se aproxima mucho a la que, a la parte de la izquierda, ¿sí? Para valores pequeños. Y pues es muy sencilla porque en vez de que lo único que uno hace es a la media,
Es la misma normal, pero uno coge la media y la desviación. Y lo que uno hace es logaritmo de la media y logaritmo de quién? De la desviación. ¿Sí? Listo. Último tema. Último kilómetro, ¿sí? Entonces, comienza así. Entonces acá, el concepto que traíamos, ¿sí? Mirado desde las gráficas, ver aquí vi una variable X, podríamos hacer algo así. Y aquí lo que se colocaba era ¿qué? La frecuencia, ¿sí? Entonces yo hacía preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas gaseosas se toman a la semana, ¿sí? ¿Cuántas veces al mes va a cine? ¿Sí? ¿Cuántas horas le dedica usted a la televisión por día? ¿Sí? Entonces se dan preguntas y dependiera de, entonces me podían salir gente con poca cantidad o gente con mucha, ¿qué? Intensidad, ¿sí? Entonces, y pues uno puede sacar gráficas en cualquier sector, ¿sí? Producción, salud, educación, deporte, ¿sí? Lo que sea. Aquí le dice, oiga, ¿y si hay dos variables que se combinan? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando haya dos? ¿Qué pasa si yo tengo dos variables de estudio? ¿Sí? Entonces, ¿cómo las puedo qué? Mezclar. Ya habíamos visto algo en las tablas de contingencia, ¿sí? Que eran ¿sí? Que era el de preguntar a la persona el género, ¿sí? Hombre, mujer y el tipo de transporte. Y creamos una tabla de doble entrada, filas y columnas. Entonces aquí empezamos a mirar que aquí también yo puedo hacer esto así, pero al cruzar estas dos, ¿sí? Los dos histogramas, me aparece esta gráfica, ¿sí? Y aquí esto es lo que se llama una nube de puntos. Pero cuando yo vea acá, yo puedo, inicialmente, ¿qué puedo hacer? Pasar una línea, ¿sí? Y mirar si los puntos están, ¿qué? Cercanos o qué? O alejados de la línea. Más adelante, ustedes van a ver que esto también, entonces uno alrededor de la línea puede crear un área, ¿sí? Y entonces en el área, pues uno puede decir que si están agrupados, ¿qué tan agrupados están o qué? Están no agrupados. Entonces, lo ideal sería que todos los puntos estuvieran ¿dónde? Sobre la línea. Sobre la línea, ¿sí? Y si yo demuestro que están sobre la línea, es porque encontré una ¿qué? Una relación directa, ¿sí? Donde yo puedo decir que a mayor tal cosa, ¿sí? A mayor horas de estudio, mayor la nota, ¿sí? Pero no siempre, ¿cierto? No siempre. Entonces acá, o uno puede decir, ¿sí? A mayor hora de entrenamiento, pues mayor cantidad de goles de un jugador, ¿sí? Un partido, ¿sí? Entonces aquí empiezan a haber relaciones entre ¿qué? Entre dos variables. Entonces, el que más uno utiliza, ¿sí? Y yo creo que ustedes fueron víctimas de los pediatras, ¿sí? Y los pediatras le sacan a uno una hoja de estatura, ¿cierto? Y de crecimiento. Y entonces le dicen ahí, vea, esta sí, entonces aquí viene la edad y aquí viene la estatura, ¿sí? Todos los niños lo tuvieron, menos yo no. En esa época no había eso, ¿sí? ¿Sí? Pero mi hija sí, ¿sí? Bueno. Y la superficie y el precio de qué? De viviendas. Entonces, ahí es donde sale el famoso valor del metro cuadrado. La potencia y velocidad de un carro deportivo, ¿sí? Entonces, el motor 1500, motor 2000 y todo acá, ¿ya? Entonces aparecen dos conceptos.
Uno se llama la correlación y otro se llama la covarianza. Y más adelante van a ver uno que se llama el coeficiente de determinación. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces acá, vamos de tiempo. Entonces aquí, el primero, bueno, para sacar la correlación tengo que conocer la covarianza. Entonces yo encontré dos fórmulas, ¿sí? Pero yo creo que para efectos me voy a quedar con una sola, ¿sí? Pero cualquiera de las dos da el mismo dato, ¿sí? Entonces, acá es muy parecido a lo que veníamos trabajando, ¿sí? Cuando arrancamos, ¿sí? Entonces hay dos columnas. Antes arrancamos con una columna que era solamente ¿qué? X, ¿sí? Hallamos y encontramos promedio de X, la varianza de X, ¿sí? Y después encontramos la simetría y después, no, perdón, la kurtosis, no, perdón, la simetría y la kurtosis, ¿sí? Entonces acá lo que voy a arrancar ahora es con ¿cuántas? Con dos columnas, ¿ya? X y Y. Si trabajara con la fórmula de la primera de arriba, ¿qué tengo que agregar acá? X menos ¿qué? Menos el promedio, ¿sí? Pero eso no es no es varianza, ¿no? ¿Sí? La varianza tiene que ir ¿a qué? Al cuadrado. Y también te necesitaría generar otra que se diga ¿qué? Perdón. Y menos ¿qué? Menos Y. Voy a trabajar con la de arriba, ¿sí? Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que tengo que hallar? El promedio. Lo primero que tengo que hallar es el promedio. ¿Sí? ¿Dónde lo hallo? Acá. Depende del número de datos dividido por X, por el número de datos, y la suma aquí dividido por el número de datos. Listo. ¿Ya? Voy con la primera forma. ¿Sí? En este caso, ahí es promedio de la X, promedio de la Y. Sí, sí, claro. Sí. Promedio de X, promedio. Este diapositivo tenía que salir antes. Yo he tratado siempre en todos los temas, ¿sí? Darle un mensaje a usted y es que lo que ustedes ven aquí no se queda acá, en estadística 1, sino que más adelante va a aparecer. Cuando vayan a ver finanzas y vayan a ver evaluación financiera de proyectos, ¿sí? Se van a encontrar con una fórmula que es esta, que se llama el WACC, ¿sí? Que es la tasa de interés de oportunidad, ¿sí? O el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Pues eso está por las siglas en inglés, ¿sí? Y para hallar eso, entonces uno lo que hace es el costo de la deuda más el costo de capital, ¿sí? Que es el CAPM, ¿sí? Y aquí, digamos, esta es deuda sobre deuda más patrimonio, ¿sí? O pasivo y patrimonio. Pero para hallar el KDT, bueno, aquí no nos importa tanto, pero es uno menos el TX es el impuesto, ¿sí? Y acá, el CAE, para hallar el CAE, necesito una cosa que se llama el beta apalancado, ¿sí? Y para hallar el beta apalancado, necesito el beta no apalancado, ¿sí? Y para hallar el beta no apalancado, necesito la ¿qué? La covarianza, ¿sí? Entonces, ¿tengo que trabajar con eso? No, así es la verdad. Usted entra a una base de datos, ¿sí? Y le dan los betas no apalancados, ¿sí? De lo que usted quiere. Entonces dice, mira, yo voy a poner una empresa de gaseosas. Y le dan el beta apalancado ¿de qué? De las empresas de gaseosas, ¿sí? Entonces a nivel mundial hay unos observatorios, ¿sí? Que llevan ¿qué? Registro de la rentabilidad de
de las bolsas de valores, ¿sí? De todo el mundo, ¿sí? Y le dan la rentabilidad general de todo el mercado y le dan la rentabilidad de ese mercado o de ese sector en particular, ¿sí? Y usted encuentra todo, ¿sí? Inclusive si lo quiere sacar para Colombia, ¿sí? También, lo que pasa es que esa base de datos hay que pagar. Entonces, ahí encuentra los betas de los sectores, inclusive de algunas empresas grandes. Por ejemplo, encuentra el beta no apalancado de quién, de Coca-Cola, ¿sí? Empresas grandes, ¿sí? Digamos de Samsung, de empresas grandes, sí, ya ellos lo tienen ahí, de fin. ¿Por qué? Porque, digamos, esos valores en bolsas de valores son públicos, ¿sí? Sino que ellos se toman el trabajo de sacar un mes, 6 meses, ¿sí? Hacia atrás. Entonces, fíjense que aquí aparece la covarianza. Y la covarianza comparan, es un comparativo entre la rentabilidad del sector, ¿sí? Contra la rentabilidad de todo el mercado. Listo. Entonces acá, lo primero que me dicen es que el coeficiente de correlación, ¿sí? Para hallar atrás. No sé si alguien lo alcanzó a copiar. No, todavía. Aquí está. Entonces voy a trabajar solamente con el, voy a trabajar con el de arriba y el lunes hacemos La diferencia de las dos fórmulas, ¿cuál es? O sea, ¿por qué usar una y no la otra? el resultado es lo mismo, ¿sí? Sino que es alternativo, ¿sí? ¿Sí? Me falta una para hacer la multiplicación. Como es desviación, ¿sí? Muestral, ¿sí? Entonces me toca con eso. Y cuando tenga eso, entonces hallo la correlación. Realmente el símbolo es este. Es igual, S de X, doble desviación de X. Entonces, esto es muy sencillo. Si es negativo, hay correlación, pero ¿qué? Inversa, ¿sí? O sea, a medida que crece, ¿sí? ¿Sí? A medida que crece la X, disminuye ¿qué? La Y. Y si fuera positiva, ¿qué pasaría? Entonces, sí, a medida que crece X, ¿crece qué? Listo. Entonces, pensemos en esto así rápidamente. Pongamos que yo tengo estos valores: 65, 76, 80, 93, 51, 62, 70, 73, 82, 86, 78 y 60. Y aquí 69, 81, 86, 95, 53, 60, 75, 73, 86, 88, 77 y 60. Bueno, Me pareció el de mínimo cuadrado. sí. Ya vamos a ver a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Entonces, este es covarianza entre X y este es correlación. Tiene que terminar escribiéndose como R. ¿Sí? Entonces, yo necesito que me hagan un favor. Entonces, hagan un favor y necesito el promedio de esta y necesito el promedio.
Porque son 12 datos. Sí. 12 datos. De hecho, 73. Raro. Y llevo 75,8. Entonces, 65 menos 73 creo que da 8, ¿sí? ¿Me equivoco? Me dice. Ah, pero es, espere, menos 8. 76 menos 73, 3, 80 menos 73, 7, 73 menos 20, 51 menos 73, la negativo, Menos 10. menos 22, 62 menos 73, menos 11. 70 menos 73, menos 3, 73 menos 73 daría 0, 82 menos 73, 9, 86 menos 73, 13 positivo, 78 daría 5 y 60 menos 13. Pero esa no la totalizo, ¿no? Listo. Y ahora voy con la otra columna. Aquí me quedó un decimal acá. 69 menos 75, 5, creo que eso da negativo. ¿Menos qué? 6.5. 81 menos 75, 5. 5.5 positivo. 86 menos 75. 10.5. 10. ¿Sí? Alguien que vaya haciendo aquí la multiplicación. Alguien pensando a lo mejor era mejor la otra forma. Sí, porque nada más necesitamos era una columna, ¿sí? X por Y. Bueno. Entonces, 10.5. Acá. Perdón, aquí. Acá. 19.5. Positivo. Ah, negativo, ¿no? Sí. El de 60 menos 15. Este también debe ser que sea negativo. 2 menos 2.5. Estaba con el 0, ¿no? 3. ¿Cuánto? De 88 a 12.5. Ah, sí. 12.5. El de 77. Y el último da negativo. Así, con la segunda fórmula solamente necesitamos agregar una columna. Que es X por Y. ¿Sí? Este no lo vuelvo a utilizar. Listo. Entonces, esto da positivo el primero. 16. 52 cerrada, ¿no? 16,5. 73,5. 390. 495. ¿Cuánto? 400. El anterior es 390.
Ah, ya. Es 495, 170,5. Todos son positivos, ¿no? 1,5, 0, Sí. 94,5, 162,5, 7,5 y 162,5. Y la suma, Y 626. 1626. Entonces daría 1626 dividido en qué. Ahorita en la fórmula ya. 11. ¿Sí? Porque son 12 elementos. ¿Y ese cuánto da? Creo que la tengo acá. 147,5. 147 puntos. Y ya tengo el primer dato. Sí. ¿Sí? ¿Y ese se llama qué? Se llama covarianza. Yo, sin embargo, he hecho con la otra fórmula, ¿sí? Y sí, creo que está más práctica porque solamente tengo que agregar ¿qué? Una fórmula, ¿sí? Entonces, es esto, multiplicar X por Y, creo que no es tan complicado, hacer la suma, ¿sí? Y dar exactamente lo mismo. 147,82. Ya aproximé un poquito con eso. Listo. Pero para hallar la correlación, ¿qué necesito? Necesito las desviaciones, que es la raíz de la variable. Entonces, ahí sí me toca agregar, ¿sí? Una columna que diga que x menos x promedio elevado a qué al cuadrado y y menos y promedio elevado a qué al cuadrado. Voy a asumir que me quedó bien hecho, ¿sí? Y la suma da 1580. Ahora esta tarde subo esta diapositiva para que la 1580 y la otra suma da 1740. Pero estos dos valores es la que la varianza, ¿sí? La varianza. En este caso es elevado a qué. Ah, no miento, esta no es la varianza. Esta es simplemente la que la sumatoria. Pero voy a dividir por ¿cuánto? Por 11, ¿sí? Si divido por 11, la que me va a dar es la que la varianza muestral, ¿sí? Si hubiera dividido por 12, me hubiera dado ¿qué? La varianza poblacional. Y no que diría ese, sino que sigma, ¿sí? Entonces acá ya tengo eso. Y esa me da, por un lado me da 143 y por el otro lado me da 158. Le saco la raíz cuadrada y me queda ¿qué? La desviación. Yo voy a colocar el dato que me interesa. S de X, ¿cuánto vale? A está grande. 11,98, ¿sí? Y la otra da, S de Y da 12,50. ¿Sí? ¿Cuánto le da la correlación? Entonces, para hallar la correlación, bueno, en algunos libros ponen este símbolo, ¿sí? Simplemente ponen la ¿qué? La R, ¿sí? La R igual a ¿qué? 147,81 sobre ¿qué?
11.98. Voy con esta fórmula. Punto, ¿qué? 98. Que multiplica 12.580. ¿Y a cuánto le da? ¿Positivo o negativo? ¿Cuánto le da? 0.98. ¿Casi qué? ¿Casi? ¿Sí? O sea, la correlación entre las variables es muy ¿qué? Muy cercana, ¿sí? Hay una correlación muy fuerte, ¿sí? Y es positiva, ¿sí? O sea, que ¿qué significa? Que cuando una crece, la otra ¿qué? Crece. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. O cuando, perdón, cuando X crece, la Y también ¿qué? Crece. Directamente. Es directamente proporcional. Pero por aquí, aquí ya tiene una gráfica, ¿sí? Listo. Entonces, ese se llama ¿qué? Entonces, en porcentaje, ¿sí? ¿Me da cuánto? Del 98.04%. Es una correlación positiva casi que perfecta. ¿Ya? Profe, ¿y eso para qué sirve? ¿Con qué se come? Entonces, hay un tema que se llama regresión lineal y trabaja, y hay una fórmula que se llama ¿qué? Esta es la ecuación de la red, ¿sí? Entonces aquí, y igual a mx más b, ¿sí? Pero lo que uno siempre, toda la vida ha querido saber es cuánto vale m y cuánto vale qué. ¿Ve? Ya lo que decía Miguel, ¿sí? Es el mismo cuento de los qué, de los mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces acá, para hallar m, que es la pendiente de la recta, ¿sí? Pues simplemente la n, y aquí viene, digamos, el beneficio, ¿sí? M va a ser igual a qué? Al coeficiente de correlación, ¿sí? Démosle primero que diga, multiplicado por quién? Por la desviación de y, que dividido en qué? En la desviación x, ¿ya? ¿Y cuánto le da? Entonces, m va a ser igual a 0.98 que multiplica a 12.58 dividido en 11.15. Entonces, 1 punto. Casi la función identidad, ¿no? Y ahora me falta la B. ¿Qué es la B? Es el corte en el eje. ¿Ya? Entonces ahí lo que dice, vean, coja B, la fórmula sería B. No sé si en la foto sale el color rojo o no. B igual al promedio de Y menos M multiplica ¿qué? Al promedio de X. ¿Sí? Entonces, eso también lo teníamos. Y entonces B es igual a ¿qué? 75.5. ¿Sí? Menos 1.03. Fíjense que los promedios están cercanos también, ¿no? Por 73. ¿Y eso cuánto le da? 0 punto. O sea que corta al eje Y casi en dónde? Casi en el origen, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la gráfica sí está un poquito distorsionada porque debería estar más alienada a que pasara por el 0,0, ¿no?
Y la ecuación de la recta sería esta. Bueno, aquí con todos los decimales, ¿no? 1.0291. Entonces, en un punto de este, ¿sí? Pues yo lo que le daríamos haría ¿qué? Valores de X, valores de ¿qué? De Y. Y los puntos serían, determine la correlación, ¿sí? Determine la covarianza y determine la ecuación de la red. Alguien puede estar pensando, profe, ¿y eso no lo hace el Excel? Sí, lo hace. Sí, sí. Y me da el R, ¿cierto? Porque aquí me quedó muy, muy pequeñito. Pero con más calmita les muestro cómo se hace. Yo creo que todos saben. ¿Sí, en el R? Ah, ya, sí. Laboratorio de física. Sí. Lo que pasa es que hay que hacerlo con gráficas de dispersión. Sí. No lo pueden hacer con otro tipo de gráficas. Solamente sale en gráficos de dispersión. ¿Sí? Y como lo hicimos acá con, ¿qué fue? ¿Sí? A ver, cuando hicimos el de Lorentz, que también lo hacíamos con gráfico de dispersión. Entonces, aquí, pero aquí aquí no me da 0,98, ¿no? ¿Me da cuánto? 0,96. Pero no me da R, sino que me da ¿qué? R cuadrado. Este R cuadrado es el coeficiente de determinación, ¿sí? Que como está elevado al cuadrado, siempre va a dar positivo, ¿sí? El coeficiente de correlación puede dar positivo, puede dar negativo. Y se le saca la recta. Sí, claro. Y si eleva hasta el cuadrado, también. ¿Listo? ¿Qué hora? 9:30, me pasé por un minuto. Bueno. Listo, nos vemos el lunes. Les recuerdo de este lunes en 8, ¿sí? El parcial, ¿no? Entonces, si no tuvieron la clase, ¿sí? Dos, ¿sí? El banco lo dice dos veces, coeficiente de determinación. Y el otro es, sin el cuadrado es correlación.